Buen día, estimados alumnos. Bienvenidos a su videoclase titulada Lectura dramatizada. El objetivo de ella es reconocer los valores de la época en la que fueron escritas diversas obras que vamos a analizar. Y uno de los más importantes es comprender la importancia que van a tener ustedes al entonar y dramatizar la lectura de dichas obras, pues para poder identificar el lenguaje que se encuentra en ellas. La obra teatral es aquel texto que fue escrito en diálogos para ser representados por personajes. En ella, el autor cuenta una historia en un lapso de tiempo limitado y sucede en un lugar específico. El argumento que en ella se presenta debe captar la atención del público durante toda la representación y generalmente las obras teatrales están divididas en tres actos que aluden a la estructura narrativa. El género dramático es aquel que nos va a presentar un episodio o conflicto de la vida de los seres humanos. ¿Por medio de qué? Del diálogo de los personajes. Y la palabra drama proviene del griego y significa lo que debe ser representado. Quien escribe las obras dramáticas recibe el nombre de dramaturgo, dando alusión a esta. No podemos continuar el tema sin darnos una pausa para hablar del siglo de oro español. Es una época de máximo esplendor en la literatura, ya que en esta época se dan las obras clásicas que hasta nuestros días siguen siendo el parteaguas, siguen siendo la base de todo lo que tenemos en cuanto a el género dramático. Definiremos qué es una obra dramática. Y la obra clásica se refiere a aquella que por su perfección, belleza o profundidad de ideas se tiene como un modelo digno de imitación. Por eso dentro del siglo de oro español las obras clásicas tuvieron una gran importancia y son el parteaguas, les reitero, para toda la literatura que se vino después de este. En esta etapa abarca de los siglos del XVI al XVII y se divide en dos grandes periodos que fue el Renacimiento, que es donde se retoma la cultura grecolatina, que es donde se origina el teatro, y es en Grecia y en Roma, así como el Barroco. Algunos de sus principales exponentes es Félix Lope de Vega y Carpio, que es la obra de Fuenteovejuna, que ustedes ya conocen. Enseguida tenemos a Tirso de Molina, cuya obra El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra van a analizar ustedes. También tenemos a Juan Ruiz de Alarcón, que nace en México y muere en España. Posteriormente tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que es una figura súper importante de la literatura a nivel mundial y sobre todo pues de aquí en México. Es la única mujer que figura en este siglo de oro español. Y bueno, algunas de sus obras importantes son Los empeños de una casa, El amor es más laberinto, entre otras. También tenemos a Pedro Calderón de la Barca con la obra La vida es sueño, que ustedes también pudieron analizar. Y veamos un poco acerca de los subgéneros que forman parte del género dramático, que es la tragedia. En la tragedia se utiliza un lenguaje formal y elevado. Los personajes vestían prendas oscuras y en él había un final fatídico o triste en el que los personajes no lograban vencer al destino. Entonces, pues la conclusión que en ella se tenía era pues triste, ¿verdad? Algunos de los principales escritores griegos son Eurípides, Esquilo y Sófocles. En cambio, la comedia tenía un final feliz, hacían una crítica social, en ella se reflejaban los vicios humanos, su lenguaje era coloquial y vulgar, y también en ella, a diferencia de la tragedia, que tenían vestimentas oscuras y elegantes, aquí los disfraces eran coloridos. Y uno de sus exponentes es Terencio. ¿A qué alude una estructura dramática? Pues bueno, a que tenemos lo que se refiere a la presentación del conflicto, tenemos el nudo y cómo culmina con el desenlace. Las obras teatrales tienen distintos elementos. Uno de ellos son los personajes. Los personajes son cada uno de los seres humanos sobrenaturales o simbólicos que forman parte de la acción. Recordemos que tenemos personajes principales, que es el antagonista, el protagonista. Personajes secundarios y personajes incidentales o ambientales. También existen los diálogos, los cuales son las intervenciones que tienen los personajes, es decir, lo que dicen. También reciben el nombre de parlamentos. El inicio de los diálogos los podemos encontrar mediante el uso del guión largo y letras mayúsculas.
Para saber lo que un personaje va a hacer, tenemos las acotaciones, las cuales son indicaciones sobre la caracterización, los movimientos, los gestos, todo lo que el personaje tiene que hacer van en estas y se ponen dentro de paréntesis y se escriben con cursiva. Las acotaciones me indican todo lo que debe hacer ese personaje, si tiene que ingresar, si tiene que subir el tono de voz, etcétera. También tenemos los actos, que son las partes de la obra. ¿Cómo puedo delimitar un acto? Pues bueno, cuando se levanta el telón y el acto termina cuando éste desciende. También los actos se separan por intermedios. Los cuadros son partes en las que se dividen dichos actos. ¿Cómo los puedo identificar? Bueno, esto se marca por los cambios de escenografía. Y las escenas son las partes de un cuadro. Las escenas generalmente se indican por la entrada y la salida de un personaje. Cuando estos entran y salen, inmediatamente puedo identificar que hay un cambio de escena. Dentro de las obras teatrales tenemos lo que es el ambiente físico, que es la presentación de paisajes o interiores, es decir, la escenificación y la ambientación que se hace con respecto a la obra que se está trabajando. Pero también, aparte de esta decoración, se tiene el ambiente psicológico. El ambiente psicológico es fundamental porque es la forma de despertar emociones en las personas que están asistiendo a esa obra o leyéndola. El ambiente psicológico es la disposición o actitudes de los personajes. Me van a generar un ambiente de terror, de angustia, de incertidumbre, etcétera, según sea la temática de la obra que se está abordando en ese momento. El género dramático o narrativo me va a presentar la trama, es decir, cómo está el planteamiento, el nudo y el desenlace. Los personajes, tengo protagonistas, antagonistas, que son los personajes principales, es decir, el bueno y el que está en contra del bueno. Los secundarios que me ayudan al bueno o al malo a que realice lo que está planteado. También tengo personajes incidentales y tengo personajes accidentales. Las historias ocurren en un tiempo determinado y en un lugar determinado, espacio, cuándo. Y en un narrador puede ser un personaje interno o externo. Cuando ya conozcamos los elementos de una obra teatral, nos vamos a enfocar en los elementos prosódicos de la lectura dramatizada, como cuáles, el acento. Cuando leo un texto que fue creado para ser representado y hablado por el personaje en el que está, debo respetar el acento. ¿Qué es esto? Debo pronunciar bien las palabras agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, etcétera. No puedo omitir los acentos o no puedo cambiarlos porque el contexto de la palabra se modifica totalmente. También tengo la entonación. En la entonación debo hacer una pronunciación de enunciado según su tipo. Si veo que hay signos de admiración, pues le tengo que dar el énfasis adecuado. Si veo que tiene signos de interrogación, haré la modificación de hacer una pregunta, etcétera. Si tengo que hacer una voz más aguda o más grave, según las acotaciones lo tendré que hacer. Y el ritmo es cómo hablaré con la fluidez con la que me referiré a los personajes o parlando lo que ahí se está planteando. Realmente este tema es muy corto y lo que nos interesa trabajar en él es cómo lo vas a leer. También es importante identificar el contexto en el que se escribieron las obras dramáticas. Recordemos que las obras aluden a un tiempo, a una época. El lenguaje que se encuentre en ellas es característico del lugar y del tiempo en el que fueron escritas. ¿Y dónde podemos aplicar esto que vamos a aprender en este proyecto? Bueno, primero, tengo que dar a conocer los valores que se trabajan en esa época y las características de esta misma y sobre todo saber leerlo de una manera adecuada. Para finalizar, tendrán que realizar la actividad de aprendizaje llamada análisis de El burlador de Sevilla y convidado de piedra. ¿Qué van a hacer? Ustedes tienen que identificar las características de la época en la que se escribió esta obra y la trama de la misma o el argumento. Deben realizar, ¿qué? Anotar título y autor. En el número 2 van a escribir la trama de la obra explicando con sus palabras, esto es muy importante, no tienen que transcribirlo. Inmediatamente me doy cuenta cuando ustedes solo copian y pegan,
como una de las características que es que lo escribas a mano, tú debes de comprender de qué se trata y posteriormente escribírmelo. En el número 3 vas a escribir qué circunstancias históricas rodean la obra. Cuando tú conozcas la trama vas a ver si es una circunstancia histórica de incertidumbre, de desigualdad social, etcétera. Tú la tienes que identificar y explicarla bien. De esta actividad deberás enviar evidencia fotográfica al tablón correspondiente a las actividades de Classroom y vas a ponerle tu nombre completo. Para que puedas hacer acreedor al 100%, debes hacerlo de la manera más completa posible y realizar todas las actividades que aquí se te van a presentar. Entonces, si lo realizas de la manera adecuada, con esto tu actividad será del 100%. Les agradezco su atención. Muchas gracias nuevamente y que pasen buen día.